Perfecto, muchachos. En ese pequeño video, en ese corto video, les va a quedar el análisis postmercado del día martes 21 de octubre. Como se los acaba de decir, chicos, vamos a echarle una revisadita a lo que fueron las sesiones del día de ayer, que por ahí creo que en Londres alcanzó a ver un rompimiento de estructura, pero no alcanzó a dar una oportunidad mucho más clara que se pareciera a nuestro setup. Entonces, vamos a revisarla también, ¿vale? Vamos a hacer replay, chicos. Vamos a pasarnos justamente aquí, el día de ayer. Sí, lunes. Justo después, chicos, de la medianoche. ¿Ok? Chicos, este punto que estaba acá, si podrían apreciar la estructura, venía siendo alcista. Veníamos de un último rompimiento de estructura en la temporalidad de una hora. Rompió, chicos, un lower high. Entonces yo les terminé diciendo la semana pasada que me gustaban mucho más las compras, ¿cierto? Entendiendo que había sucedido ese rompimiento del lower high, pero también habíamos proyectado, chicos, que estuviéramos muy pendientes de ese higher low, ¿cierto? Que estuviéramos muy pendientes porque si llegaba a romper este higher low, es decir, ese punto estructural de alguna forma, ¿cierto? Así como por ejemplo, podríamos ya inclinarnos más por las ventas, ¿vale? Por lo menos, chicos, lo que pasó el día de ayer fue que creo que el día de ayer no alcanzó a romper ese higher low, ese higher low sí, el día de hoy ya sí lo hizo, pero yo creo que el día de ayer no. Entonces, chicos, con base en la estructura, donde todavía teníamos ese higher low intacto, yo había proyectado tal vez un posible movimiento hacia las compras, ¿cierto? Vamos a ver, porque si se llegó a dar un rompimiento de la estructura, chicos. Déjenme, yo avanzo un poquito más. Creo que fue, no recuerdo si fue en Londres o fue en la sesión de Nueva York. Yo creo que fue en la sesión de Nueva York. Pero fíjense, chicos, que aquí alcanzó a pasar algo interesante en la sesión de Londres. Déjenme, yo me paso a la temporalidad de 15 minutos. Y miren, chicos, que aquí por lo menos teníamos la activación de un order block clásico, ¿cierto? Déjenme, yo retrocedo un poquito más, justamente ahí. Miren que ahí se había dado la activación de ese order block clásico hacia la venta, ¿cierto? Repito, a mí me gustaban un poco más las compras, pero teníamos la activación de ese orden clásico que claramente era hacia las ventas. Podría, chicos, tal vez venir a atacar estas zonas de aquí, ¿vale? Para buscar después posibles movimientos alcistas. Lo que veo ahí, chicos, entonces es que la confirmación, o más bien las temporalidades de una hora y la temporalidad de 15 minutos no están alineadas, ¿cierto? Es como lo primero que yo puedo deducir porque encuentro en 15 minutos un orden lo clásico hacia la venta y veo la estructura en la temporalidad de una hora que es alcista, ¿vale? Sin embargo, entonces pudimos haber tomado esa confirmación de 15 minutos como nuestra confirmación, ¿vale? Para hacer una posible entrada a quien les haya gustado la venta. Ojo, a mí me gustaban mucho más las compras. Sin embargo, entonces, ahí ya teníamos la confirmación de 15 minutos, ¿cierto? Y nos íbamos a pasar, chicos, a 5 minutos. Y en 5 minutos, déjenme yo retrocedo aquí. Miremos, chicos, que justamente ahí se da la activación de ese orden clásico, ¿cierto? Naturalmente, el mercado aquí debe empezar a formarme una estructura alcista para subir, a activar ese orden clásico, ¿cierto? Y se iba a ver de esta forma en la temporalidad de 15 minutos, ¿vale? Una estructura un poco más definida, un poco más clara. Y yo simplemente hago lo que siempre hago, chicos. Identifico el último higher high, identifico el último higher low, chicos. Para mí era este punto. Ojo que para mí no es este punto. El punto más bajo entre los dos es este, ¿vale? No este. Por eso es que yo tomo este punto como el higher low, ¿vale? Para mí todo este movimiento que digamos fue dividido en dos, yo lo tomo como un solo movimiento, ¿vale? Por lo tanto, mi rompimiento de estructura yo lo estaría buscando, si buscara las ventas, obviamente, si me gustaran las ventas, lo estaría buscando por aquí, ¿listo? Donde les acabo de trazar esa línea. Vamos a ver, chicos, porque el mercado rompe ese higher low, vamos a ver, ahí todavía no ha empezado la sesión de Londres, recuerden, chicos, que eso fue el día de ayer, ¿vale? En la sesión de Londres, y ahí, chicos, la primera vela de los 5 minutos que le da apertura a la sesión de Londres,
termina por romper ese higher low, ¿cierto? Termina por romperlo y vemos, chicos, que posiblemente iba a aparecer el dibujito. Ya teníamos la tercera señal del órdelo en quiebre, que es precisamente que quiebre el órdelo. Repito, quien esté buscando ventas o quien haya estado buscando ventas, solo estaría esperando un posible retroceso para posicionarse en una venta, ¿vale? Vamos a adelantar un poquito, chicos. Lo que yo me di cuenta es que, miren que aquí esas dos últimas velas, chicos, más bien las tres últimas, nos dejan un vacío, ¿vale? Que está muy cerca del order block, en quiebre por el lado contrario. Entonces yo podría considerar entrar en el inicio del vacío, porque tal vez puede que no alcance a llegar al order block en quiebre. Sin embargo, chicos, miren que está muy cerca, ¿sí? Vamos a ver exactamente a cuánto está. Está a menos de medio pip, ¿vale? Entonces yo en esos casos, chicos, podría perfectamente entrar en el inicio del vacío, ¿ok? Destapemos la siguiente vela, chicos. El mercado no sube, ¿vale? Y vemos que lo que hace es que mucho más adelante, posiblemente unos 20, 30 minutos más adelante, llega a ser la activación, chicos, pero de este otro vacío, ¿vale? Digamos que ahí, después de yo ver toda esa caída, que vamos a ver de cuántos pips fue, chicos, después del rompimiento fue más o menos unos 10 pips, no era tan grande, ¿cierto? Sin embargo, miren, chicos, que yo me hubiera mantenido en esa como mi zona de entrada, ¿vale? Yo no hubiera corrido mi zona de entrada hacia el segundo vacío, el vacío más de la parte más de abajo, porque eso implicaría obviamente ampliar mucho más mi stop loss y entonces ahí no me iba a funcionar muy bien, ¿vale? Lo que vemos que terminó pasando, chicos, es que el mercado terminó por liquidar estas zonas, que era el high, el low, perdón, de la sesión de Asia, ¿vale? Y dio un movimiento que estuvo muy cerca de ser el setup, ¿ok? Aquí, repito, hubo el rompimiento, pero nunca hubo la activación de esa zona, tanto ni del orden en quiebre por el lado contrario, como tampoco del vacío, ¿vale? Entonces, la sesión de Londres, chicos, el día de ayer no encontré oportunidad, ¿vale? Y ya miremos que después de que terminó la horario operativo, el mercado quedó consolidando un poco más, chicos. Verifiquemos a ver, no fue un movimiento lo suficientemente grande, fue más o menos 16, 17 pips, ¿vale? Pero chicos, en conclusión, no alcanzamos a ver el setup, ¿cierto? Faltó esa última señal. Tal vez quien haya estado buscando venta pudo haber aprovechado ese movimiento si hubiera activado el orden en quiebre del lado contrario, pero no fue, ¿vale? Vamos a adelantar un poco más para ver lo que pasó en la sesión de Nueva York el día de ayer también. Miremos, chicos, que en Nueva York, vamos otra vez a la temporalidad de 15 minutos, vamos a la de una hora. En Nueva York, chicos, miremos que en Nueva York el día de ayer todavía teníamos este último punto estructural, que era nuestro higher low, intacto, ¿vale? Todavía no lo había roto. Entonces yo todavía, chicos, seguía mucho más esperanzado en compras que en ventas, ¿vale? Entendiendo que de ahí podría hacernos high más altos, ¿vale? Puntos más altos. Pero sin embargo, miren que aquí, chicos, en la temporalidad de 15 minutos se ve una estructura bajista. Entonces volvemos a lo mismo. La temporalidad de una hora y la temporalidad de 15 minutos no están alineadas, ¿vale? Sin embargo, entonces vamos a ver cómo termina de moverse el mercado en la sesión de Nueva York, chicos. Aquí por encima puedo ver la manipulación del low de Asia del día domingo, ¿cierto? Eso vamos a verificar. Eso creo que es el día domingo, correcto. Es el día domingo, chicos. Yo creo que aquí hubo una divergencia, si no estoy mal. Sí, mírenla acá, chicos. Miren que acá teníamos el high de Asia, no lo manipuló, y en el euro dólar teníamos el low de Asia, sí lo manipuló. Había una divergencia, chicos, hacia la compra, ¿vale? Recuerden, y una divergencia entonces a favor de la estructura en la temporalidad de una hora, ¿ok? Entonces teníamos esa divergencia, unas posibles compras, sí, me hubieran gustado a mí, entendiendo que todavía no había roto ese higher low. Entonces ya en la temporalidad de 15 yo podría utilizar esa confirmación y me podría ir a la temporalidad de 5 minutos, chicos. Algo aquí que no me convenció de mucho fue que, a ver, aquí tal vez sí, ¿vale? Tal vez sí,
haya habido un punto estructural, chicos. Estuve muy cerca de hacer mi entrada, ¿vale? Incluso, sí, estuve muy cerca de hacer mi entrada, chicos, porque aquí yo vi el rompimiento de la estructura, el rompimiento de ese lower high. ¿Qué no me gustó, chicos? Que esta estructura, ¿cierto? Por lo menos en estos puntos estructurales no era lo suficientemente claro. O sea, quien me diga que aquí hay un lower high es válido, chicos. Quien me diga que aquí hay un lower low también es válido. Pero este lower high, chicos, desde mi punto de vista, no era tan claro como me hubiese gustado, ¿vale? Sin embargo, yo que estuve operando esa sesión de Nueva York también, listo, yo hice el ejercicio, aquí marqué mi lower high y fíjense, chicos, que vamos a retroceder un poquito. Fíjense, chicos, que hasta este momento no había habido un rompimiento de estructura que a mí me generara satisfacción, ¿cierto? Habían salido las dos últimas velas, pero miren que solamente había sido prácticamente la mecha la que había quedado por encima de mi punto estructural. Aquí había otro punto, chicos. Miren que aquí la estructura parece venir como así, ¿cierto? Pareciera. Eso es un poco más confuso de lo que les mencioné ahorita, ¿cierto? Por lo tanto, en primera instancia, chicos, aquí tal vez algunos también se pudieron haber confundido o tal vez algunos, no confundidos, sino tal vez algunos también hubieran podido marcar ese punto estructural ahí, en esa parte, ¿vale? A mí me generaba mucho menos convencimiento que este punto estructural. Sin embargo, chicos, miren que hasta ahí no había roto la estructura, no había quebrado el órdelo, adelantemos una vela más y al cierre de esa última vela yo dije, ok, sí, rompió la estructura, quebró el órdelo, pero no sé, me genera un poco de inseguridad el hecho de este punto estructural, ¿vale? Me genera un poco de inseguridad, por eso no tomé la entrada. Miren que el día de ayer yo les mandé la fotico, desde mi punto de vista fue una buena decisión porque el mercado, chicos, se mantuvo aproximadamente 2 horas, chicos. Miremos que todo ese movimiento, antes de dar una siguiente subida, duró aproximadamente 2 horas. No me hubiera tocado el stop loss porque yo había proyectado un stop loss más o menos por esta zona, más o menos de unos 12.5 pips. Entonces, no me hubiera tocado el stop loss, pero tanto tiempo en la zona del stop loss, chicos, no es buena señal, ¿vale? Desde mi punto de vista y desde las reglas que yo tengo. Sin embargo, ahí veo que dio dos pequeños impulsos hacia la compra. Ya terminó la sesión de Nueva York del día de ayer, ¿vale? Entonces, para mí fue una buena decisión no haber tomado la oportunidad, chicos, no haber entrado. Y ya lo que vi que pasó después, chicos, fue que el mercado terminó bajando un poco más y fíjense lo que pasó aquí. Justamente esta vela, chicos, terminó rompiendo ese punto estructural que le venimos haciendo seguimiento desde la semana pasada, ¿cierto? Rompió el higher low y ya para mí, chicos, personalmente le apunto más a las ventas que a las compras. Incluso, miren que por aquí hay un vacío que lo habíamos visto también la semana pasada, es un vacío de la temporalidad de 1 hora, es una zona de imbalance, chicos, ¿vale? Igual también me genera un poco de dudas este vacío que nos lo mostró Adela también la semana pasada. Puede ser que el mercado se dirija hacia allá, no lo sé, ¿cierto? Recuerden, como somos intraday, buscamos movimientos más cortos. Puede que el mercado por último sí termine moviéndose hacia allá, chicos, pero lo que sí es cierto es que ya con ese rompimiento, chicos, de esta vela que hizo el rompimiento de higher low, ya me gustan más las ventas. El día de hoy incluso me desperté buscando ventas, incluso en la sesión de hoy en Londres, chicos, que operamos juntos. Vamos a ver, en 1 hora ya hizo el rompimiento de la estructura. Déjenme yo retrocedo un poquito aquí para la sesión de Londres. Y me voy a ir justamente aquí, chicos, voy a adelantar una velita más. Y miren, chicos, que entonces aquí yo tenía este último impulso, ¿cierto? Ese último impulso me había dejado un vacío por aquí, ¿cierto? Por aquí tenía otro order block. Déjenme yo borro ese vacío que está un poco más abajo, que está en la temporalidad de 5 minutos. Entonces, yo había visto, chicos, esos confirmaciones, ¿cierto? Vi ese order block, vi ese vacío. Ese vacío, chicas, me di cuenta que lo había activado antes de la sesión de Londres, ¿vale? La sesión de Londres del día de hoy, chicos, no duré mucho tiempo, no alcanzó a conectarse nadie. Yo creo que solamente sube una cuestión de 15, 20 minuticos mirando el mercado, porque miren que el movimiento
que empezó a hacer o que tuvo continuidad en la sesión de Londres, chicos, fue bajista, ¿vale? O sea, no vi como la posibilidad de que el mercado regresara a una de estas dos zonas, ¿cierto? Formara la estructura alcista, que era lo que quería para poder buscar el rompimiento. No vi esa posibilidad, chicos, por eso el día de hoy la sesión fue muy cortica, tal vez 15, 20 minutos. Miremos, chicos, que ahí esa última vela a la que le da apertura a la sesión operativa de Londres ya había sucedido la activación de ese vacío, ¿cierto? Vamos a ver cuántos pips de diferencia había entre el mercado actual y ese vacío. Era posible que regresara, ¿cierto? Si regresara, chicos, que fue lo que hizo, ya obviamente yo me había ido a dormir. Si regresaba, que era que fue lo que terminó haciendo, me hubiera gustado naturalmente que hubiera hecho la pequeña estructura alcista, ¿cierto? Para después poder buscar el dibujito. Yo me di cuenta, chicos, que ya cuando me levanté a Nueva York, que el mercado evidentemente sí había subido, chicos. Miremos a ver. Bueno, no subió exactamente, muchachos, hasta el vacío, pero déjenme yo retrocedo un poquito. Vamos a trazar un Fibonacci, chicos. Desde el último inicio de impulso hasta el final del último impulso, muchachos, vamos a ver que el vacío que teníamos por ahí, que ya había activado antes de Londres, estaba justamente al 50%. Esa era mi zona, chicos. Ya yo ahí obviamente estaba dormido, como les digo, pero es la zona donde me hubiera gustado esperar el mercado para que tal vez volviera a activar ese vacío, me formara la estructura y a partir de ahí poder buscar naturalmente el dibujito. Vamos a ver, porque en esa subida que hizo el mercado, en ese retroceso, que no alcanzaron a ser un retroceso del 50%, miren que en 5 minutos, chicos, no hubo estructura alcista. Miren que el movimiento fue bastante directo, movió casi esos 13, 14 pips de un solo movimiento. Entonces miren que empezando por aquí no hubo la posibilidad ni siquiera de ver la estructura alcista para después buscar un rompimiento de esa estructura, ¿vale? Y el mercado lo que hizo, chicos, fue que continuó bajando un poco más, chicos, hasta que le dio apertura a la sesión de Nueva York del día de hoy, ¿vale? Recuerden, chicos, ya yo ese día estaba listo, apuntémosle a las ventas, ¿cierto? Porque la estructura en una hora me rompió el último higher low, hablo de este punto que está aquí, ¿vale? Entonces yo dije, listo, apuntémosle a las ventas. El día de hoy, chicos, en Nueva York lo que hice fue exactamente lo mismo que hice en la sesión de Londres, medir con Fibonacci, buscar posibles zonas. Yo seguía teniendo esta zona como un posible, como una posible zona de llegada para que el mercado formara la estructura y a partir de ahí poder buscar el dibujito. Evidentemente, chicos, no llegó hasta esa zona. La sesión de Nueva York fue un poco lenta, como les dije al principio, fue bastante lenta, chicos. Miren que básicamente todo esto, toda la sesión de Nueva York básicamente se la pasó acumulando. Vamos a ver cuántos pips pudo mover en esa zona. No movió ni 14 pips, chicos, ¿vale? O ni 15 pips aproximadamente, ¿vale? Pero fue una sesión un poco lenta, chicos. Y repito, chicos, yo estaba buscando exactamente lo mismo. Posibles zonas de retroceso con buen descuento, ojo, ¿cierto? Con buen descuento para que el mercado pudiera formarme la estructura alcista, activar alguna de estas zonas, ¿vale? Y a partir de allí buscar el posible rompimiento para ver si es la que aparecía el dibujito. Repito, chicos, sesión de Nueva York bastante lenta, bastante maluquita. Déjenme, yo quito el replay. Bueno, ahí ya está en replay. Entonces, chicos, vamos a ver porque parece que el mercado va hacia esta zona del vacío, muchachos, de la temporalidad de una hora. Es un imbalance, ¿vale? Que lo habíamos visto incluso desde de la anterior semana. Vacío, por aquí más abajito hay otro vacío. Miren, chicos, que aquí hay una posible zona de orden en quiebre, ¿vale? Vamos a ver si es que alcanzó a activarla. Creo que no. Déjenme ver. Ok, miren que eso podría ser, chicos, un posible orden en quiebre en la temporalidad de una hora. Miren aquí, el mercado no lo alcanzó a tocar, está muy cerca del vacío que teníamos marcado. Entonces puede ser una posible zona de llegada, chicos, para el día de mañana. Yo el día de mañana, si nada extraordinario ocurre, por supuesto, también estaré buscando unas posibles ventas para ver si es que el mercado baja hasta la zona del vacío o hasta la zona del vacío más abajo que hay acá, o tal vez, chicos, hasta la zona de ese orden en quiebre, ¿vale? Entonces, como ya van sabiendo, chicos, el día de mañana o
todo el transcurso de lo que falta de Nueva York, de lo que será Asia. Estaré esperando a ver si es que el mercado hace un retroceso, chicos. Mírense, miren que aquí, chicos, hay un impulso, ¿cierto? Último impulso. Yo ahí lo que haría sería trazar un Fibonacci para buscar posibles zonas de retroceso. Vamos a verla. Aquí tengo un Fibonacci, por aquí yo tengo un order block, ¿cierto? Por aquí yo tengo el mismo vacío de la sesión de Londres, que también tiene buen descuento. Entonces, lo que me gustaría ver, chicos, en lo que falta del día es retroceso. Retroceso que me forme estructura alcista. Yo ahí, chicos, ya estaré en la temporalidad de 15 minutos, ¿vale? Porque la temporalidad de una hora me muestra compras, perdón, ventas. Entonces, en la temporalidad de 15 minutos me gustaría que fuera, que subiera, formando estructura, activar o este order block, que aquí también está, o también ese vacío que lo venían mirando desde la sesión de Londres, que me forme la estructura alcista y en 5 minutos tal vez poder encontrar el dibujito. Eso sería lo que me gustaría que pasara para el día de mañana, ¿ok? Sin embargo, recordemos, chicos, que el mercado hace lo que quiera. Nosotros simplemente nos encargamos de tratar de fluir con él. Esta semana, chicos, no he tomado ninguna entrada. La semana pasada creo que tampoco tomamos ninguna entrada o tampoco tomé ninguna entrada. Hablo por mí, ¿cierto? Porque algunos de ustedes sí pudieron haber tomado entrada. Pero entonces seguimos positivos en el mes, ¿vale? Yo sigo positivo, chicos, sigo un más 2% positivo y esperando esa oportunidad que se parezca mucho al setup. Si bien la semana pasada, chicos, alcanzamos a ver dos posibles oportunidades que personalmente no me convencieron y se fueron a profit, ¿vale? Sin embargo, chicos, yo sigo esperando esa oportunidad, ese movimiento que se parezca full a mi setup para obviamente poder tomarlo y poder mirar cómo reacciona el mercado, ¿vale? Chicos, un poquito largo ese postmercado, sin embargo creo que valió la pena. Analizamos lo que fue el día de ayer 20 de octubre y el día de hoy 21 de octubre, chicos. Y bueno, ese fue el postmercado, muchachos, espero les sirva.